Salud mental, ansiedad y depresión será el tema del en vivo de Seres y Reflejos este jueves 27 de junio a las 7 de la noche por los canales 6 y 50 y por el Facebook Live de Paso Televisión. Paso Televisión, imagen de lo nuestro. Buenas noches, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. Sean muy bienvenidos a este en vivo de Seres y Reflejos, donde hoy tenemos un tema importantísimo. Yo sé que todos vamos a estar tocados con esta temática que está relacionada con la salud mental y es un desafío para nuestro país el manejo de la ansiedad y la depresión. Quizás nosotros la escuchamos en un términos de que pues tengo ansiedad, a veces la gente habla y le parece muy sencillo comentarlo, pero esto realmente cuando se habla de un trastorno es una enfermedad mental y cuando se habla también de la depresión estamos hablando de las mismas condiciones. Bueno, en Colombia digamos que tenemos una diversa manifestación de estos dos componentes. No solamente porque pues a través del tiempo hemos ido aceptando socialmente que nos enfermamos y demás, pero realmente el componente de ansiedad y depresión son, digamos, los dos trastornos más importantes que ocurren en la salud mental de los colombianos. No solamente causan un daño a la persona que pues bueno está enfermo, a su familia que tiene que lidiar con él, sino también a la sociedad, porque tener personas enfermas nos trae muchas dificultades a nivel laboral, por ejemplo, y esto trae pérdidas económicas. El impacto en los gastos de la salud también son importantes y queremos invitarlos por favor a que se unan con nosotros en Facebook para que ustedes puedan opinar y aquí estemos todos hablando juntos para que podamos darles las respuestas en directo también, porque sabemos que miren, las estadísticas en el país hablan de unos datos bien importantes y por eso era que yo les mencionaba que ahí vamos a tener un impacto importante y que todos contamos en las estadísticas. ¿De qué se trata? Bueno, saludemos a las personas que ya están aquí conectadas. Mao, buenas noches, un gusto volvernos a ver. Igualmente, te extrañamos la vez pasada. Carmen Rosso, señora Carmen, un abrazo y un saludo muy especial por esta decoración tan hermosa que tú nos haces en cada en vivo. Buenas noches, doctora María Eugenia y al canal Paso Televisión, gracias por la invitación. Muy atentos. Bueno, estamos hablando de estadísticas en Colombia y tenemos que más o menos el 6.4% de la población alguna vez ha presentado o ha sido diagnosticado con una situación referente y o trastorno de depresión. Es mucha gente. Si nosotros estamos hablando de 50 millones de colombianos, 6 por 5, 30, 3 millones de personas en Colombia han tenido una relación con el trastorno de la depresión. Y ahora, el más prevalente es el de la ansiedad. El 10% de la población en algún momento ha estado involucrada en un diagnóstico de ansiedad. En los diagnósticos de ansiedad no, bueno, yo quiero que les quede muy claro desde un principio que una persona no siempre va a tener el trastorno toda la vida, ¿no? Hay algunos que sí, que ya cursan con una patología bastante importante y otros son circunstanciales de momentos difíciles de su vida, como el fallecimiento de un ser querido, como una situación de trabajo, etcétera. Pero realmente el constituirse una patología de toda la vida, pues también se presenta. Pero estamos hablando de estos porcentajes, es que por lo menos alguna vez en su vida han tenido el diagnóstico o han estado relacionados. Esperamos que haya sido el diagnóstico. Si nosotros estamos hablando de diagnósticos porque fueron al médico, el médico los revisó y dijo tienen, pero hay muchas personas que no consultan, entonces estamos hablando de que un gran porcentaje de la población está presentando, digamos, estas alteraciones en salud mental. Bueno, Eduardo, un saludo para ti, buenas noches.
Gracias por el en vivo, más de Seres y Reflejos. Bienvenido, Edward. Bueno, y miremos entonces nosotros, hagamos memoria cuando en algún momento de nuestra vida nosotros pasamos por alguna experiencia que fue difícil y lo reconocemos a través de lo que vamos a ver y son los síntomas que en algún momento prevalecieron. Pero ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad, digamos que son unos síntomas, es una respuesta natural que tiene nuestro organismo ante un evento que me preocupa, que me estresa, que es muy difícil para mí, que me choca realmente en mi salud mental. Pero esa respuesta natural deja de ser natural cuando empieza a exacerbarse, o sea, los síntomas son muy altos, me causa a mí una molestia que yo no puedo con ella, o sea, es demasiado alta la forma como yo me preocupo, no puedo tener paz, no me siento tranquilo conmigo misma. Y pueden ir desde un trastorno mixto de ansiedad y depresión, un trastorno de ansiedad generalizada, unos trastornos de pánico o la ansiedad social, que muchas personas la tienen cuando no pueden exponer ante un grupo, hacer amigos, estar en un grupo social, tener que exponerse en público. Todo eso involucra la ansiedad. Ahora la depresión. La depresión no solamente es tener, digamos, estados de tristeza, como que no me hallo, como que no tengo ganas de hacer algo, como que no implica solamente eso. Implica el que la persona, las cosas que antes le producían satisfacción, ya no se lo produce. Se sienten sin motivos, sin esperanza. Y la persona tiende como a replegarse en su vida, no participa, se aísla. Entonces digamos que ese motivo de vida se rompe completamente. Eso es lo que llamamos nosotros depresión. Es una tristeza profunda, sin una razón aparente o de pronto con una razón aparente, pero que los síntomas se han crecido tanto que la persona no puede con ellos. Bueno, Carmen nos hace una pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales problemas de la salud mental? ¿Qué problemas tiene la depresión y qué tipos de depresión? Y la decoración es con todo mi cariño, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas de la salud mental? Si nosotros hablamos de Colombia, pues aquí tenemos digamos que culturalmente se dan por ciertas poblaciones las particularidades del por qué se da la depresión, ¿cierto? Que serían como las causas, ahora las vamos a ver, pero te adelanto un poco, que todas las personas casi hacen una depresión tipo trauma o ansiedad tipo trauma con el paso de los años por la carga que da la vida, ¿sí? Tantas experiencias difíciles, pero ya las vamos a mirar un poquito. Y los problemas en salud mental como tal, nosotros estamos hablando de esto, Carmen, de dos trastornos que prevalecen, o sea, que se muestran mucho, que son la depresión y la ansiedad. ¿Qué se sufre más? La ansiedad. ¿Sí? La ansiedad, nosotros hoy estamos notando muchísimo las personas que están presentando ansiedad. ¿Y cómo aparecen entonces para que tú veas? ¿Cómo aparecen? Bueno, aparece la ansiedad, por ejemplo, empieza porque se cargan situaciones con las que yo no puedo manejar, que me siento mal, que tengo que hacer mucho esfuerzo, tengo que responder ante muchas inquietudes que yo no soy capaz, sea de trabajo, sean emocionales, sean problemas con mis hijos. Entonces mi cuerpo, mi mente se satura tanto que la respuesta es entrar en crisis porque el cerebro no resiste más. Puede ser que se dé a través del tiempo que se suma, o puede ser que aparezcan de un momento a otro como un episodio de pánico, por ejemplo, y la persona de pronto se desmaya o la persona de pronto siente un miedo terrible. O sea, los episodios de pánico son horribles, horrorosos. Quien los haya vivido nos puede explicar lo difícil que es estar en un estado de pánico. Es como sentir que está ante una muerte inminente, pero no se va a morir, pero siente que todo lo que está a su alrededor es un ataque. Esos son los episodios de pánico. Bueno, y la depresión puede desencadenarse de la misma manera, digamos que puede aparecer de un momento a otro, pero casi siempre tiene unas cargas importantes. Las causas las vamos a ver un poquito así como más adelante, y es porque pueden haber problemas de base que realmente una persona tiene, o simplemente que la persona se fue cargando, o
que teniendo ya unos primeros síntomas, la persona no los cuida. Y esto es muy importante, porque siempre si nosotros podemos prevenir sobre todos los síntomas que vamos teniendo, mire, todos nos conocemos, ¿sí? Y uno dice, yo por estos días estoy como sin ganas de trabajar, estoy como que todo me pesa, como que no tengo ganas de salir, como que no me hablen, como que me pongo muy enojado. Bueno, hay tantas maneras de manifestarse estos síntomas que como yo me conozco, yo me doy cuenta y digo, bueno, yo no soy la misma, aquí está pasando algo, me da ganas de llorar por todo, o cualquier persona que me hable, yo ya le estoy contestando mal. Eso implica que nosotros tenemos que identificar esos síntomas tan importantes que me vienen a mí y que recurrentemente yo no soy así, ¿de acuerdo? Entonces eso los puede hacer desencadenar. Vamos a mirar entonces cuáles son las causas, ¿sí? Un poquito más específicas de estas dos patologías. Causas de la ansiedad y la depresión. Causas de la ansiedad. 1. Genética. Un historial familiar de trastornos de ansiedad puede aumentar el riesgo. 2. Factores ambientales. Estrés en el trabajo, problemas de relación y preocupaciones financieras. 3. Desequilibrios químicos en el cerebro. Niveles anormales de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. 4. Experiencias traumáticas. Abuso, accidentes o eventos generan un alto nivel de estrés. Causas de la depresión. 1. Factores biológicos. Desequilibrios químicos en el cerebro. 2. Genética. Historial familiar de depresión. 3. Factores psicológicos. Baja autoestima, pesimismo y estrés crónico. 4. Factores ambientales. Problemas personales, financieros o laborales y eventos traumáticos. Bueno, entonces vemos que la depresión realmente se diferencia mucho de la otra patología de la ansiedad. Digamos que en una estamos muy activos, demasiado eufóricos o sentimos una activación del cuerpo demasiado importante, y la depresión pues perdemos hasta el apetito, tenemos insomnio. Igual con la ansiedad también tenemos insomnio. Sí, hay unos síntomas que se presentan bastante, y recordemos que la depresión no solo es llanto, porque a veces nosotros vemos a la persona muy eufórica, sonríe mucho, y eso tampoco. ¿Sí? Eso, la depresión también es risa, y la ira es ansiedad, ¿sí? Entonces ahí son unas claves importantísimas, porque nosotros lo que notamos es diferencia en la conducta de la persona. Bueno, allá en clínica nosotros pues evaluamos muy bien a la persona, pero cuando nosotros nos damos cuenta que alguien a nuestro alrededor está presentando esos cambios, es bueno acercarnos con mucho cuidado y sugerirle que se atienda o hacer un seguimiento, porque por ejemplo, cuando tenemos que nosotros identificar que vamos a ir a una consulta clínica, que vamos a atendernos, bueno, lo primero es que yo ya lleve más de 2 semanas con estos síntomas. Lo segundo es que yo tenga, digamos, una ideación de muerte o de suicidio, porque ya es tanto lo que pasa que mi bioquímica cerebral está alterada y me genera este tipo de pensamientos, conductas, desesperanzas. La otra es que dañan mi vida diaria. Yo no puedo trabajar igual, yo no puedo atender mi familia igual, yo no me atiendo igual, desde no como, no duermo, no pienso igual. Entonces, ¿por qué? Porque pues hay cambios en ese estilo de vida donde la persona no es la misma. Esas 4 componentes me van a decir a mí que yo debo buscar una atención clínica y urgente, porque ya con 15 días de síntomas de lo que nosotros estamos hablando, ya tengo un trastorno. Mínimo un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Esto no es para, que nos vayamos a preocupar esa palabra trastorno asusta demasiado, pero se considera un trastorno es porque ya realmente la vida de la persona está demasiado alterada, y 2, porque si usted siente que está sufriendo con los síntomas,
usted tiene el trastorno. Usted necesita la atención. Cuando ya se enmarca un sufrimiento, pues yo ya no puedo salir de dejarlo pasar tan fácilmente. La gente a veces se preocupa, prefieren no ir al médico, no ir al psicólogo, no ir al psiquiatra, porque quién sabe, me van a dar un medicamento, quién sabe qué cosas, y eso tiene que ver con el estigma, ¿no? Y entonces resulta que yo prefiero que no me lo digan, pero si yo sé que lo tengo, pues mejor que me lo digan y yo miro cómo me puedo atender. Y es mejor que usted se tome un medicamento o se atienda a que ese dolor, ese sufrimiento persista a lo largo del tiempo, porque la ansiedad y la depresión que persiste por el tiempo y usted no se atiende, es algo que le va a dañar el cerebro. Y hoy esa es una de las causas, por ejemplo, de los daños neurodegenerativos como el Alzheimer, cualquier tipo de demencia. Entonces es mejor que si nos enfermamos nos atendamos, porque ahí llegamos a un nivel preventivo y no dejamos que nuestro cerebro se resista a un estrés tan fuerte que se dañen las conexiones neuronales. ¿Listo? No se asusten, simplemente cuando usted sienta que no puede más con estas dificultades, pues busca a la doctora María Eugenia y con mucho gusto los vamos a ayudar, pero es mejor atenderse, ¿sí? Porque el sufrimiento causa un dolor y una lesión muy importante en nuestro cerebro. Bueno, preguntas. A veces hay síntomas que son muy simples, que los notamos en casa, pero no sabemos, ¿eso se tratará de depresión o no? Por ejemplo, una persona que discute todo el día, que pelea, que grita, esa es una tensión, por ejemplo, en temas de ansiedad. Bueno, ¿y en qué involucra cuando uno vaya a psicología clínica? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues allí revisamos su historia clínica, cuáles son sus síntomas, qué está sintiendo, qué patrones de pensamiento está teniendo. Allí trabajamos la terapia cognitivo-conductual, que ella nos ayuda a cambiar esos patrones de pensamiento que son disfuncionales. A veces una persona vive en el dolor y en el sufrimiento con cosas que no son reales, con sentimientos que no son reales, con pensamientos que no van a ocurrir, porque estos dos trastornos tienen un componente que se llama miedo. ¿A qué? A lo que le esté pasando, o simplemente miedo, porque uno les pregunta y dice, no sé, pero siento mucho miedo. El 97% de todas las cosas a las que nosotros le tememos nunca pasan. El 3% solo se cumple. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros vayamos a estar en ese infortunio de que todo lo que le tengamos miedo se nos va a cumplir? No, ahí es porque hay un patrón de pensamiento que no es funcional y bueno, lo trabajamos en la terapia. A veces, solamente trabajar este tipo de cosas pues nos ayuda mucho. Ay, Anita, bienvenida, gracias por estar conectada. A ver, gracias doctora por estos espacios que ayudan tanto a comprender estos comportamientos y por resaltar la importancia de acudir a un profesional para apoyar estos procesos. Perfecto, sí, así es, que nosotros los atendamos muy a tiempo. Un abrazo, Ana. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos de manera personal nosotros esa primera ayuda que nosotros pues podemos estar necesitando? Que yo siento que tengo síntomas, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero es que usted cuide todo su estilo de vida, cómo está durmiendo, cómo está descansando, cómo se está alimentando, está haciendo ejercicio, no lo está haciendo, cómo son sus conexiones sociales, familiares, qué tipo de problemas tiene, porque la gente a veces solo se dedica a trabajar, solo se dedica al teléfono, a estar conectado, hiper mega conectado. Y esto daña el cerebro, no lo olviden. Él activa un sistema de compensación o de recompensa que se llama la dopamina y la neuroquímica cerebral se desorganiza, se desordena. Entonces estar hiperconectado en el teléfono se maneja como un trastorno de adicción común y corriente. Entonces hay que mirar cómo es que estamos descansando, si nos estamos recreando o no, estamos compartiendo con las personas o por el contrario tenemos problemas y los estamos dejando a un lado, le huimos, no queremos afrontarlos, es que ni siquiera quiero pensarlo, pues ahí ya está aumentándole al problema de enfermarse, porque el cerebro lo que quiere es que usted por favor trabaje algo que a él le está preocupando. A ver, sentir desconexión con las personas, nos dice Ana, o las situaciones del entorno puede ser un síntoma de depresión. Puede ser, hay que mirarlo, Ana, en un contexto un poco más amplio, pero el sentir que yo no conecto con los que están a mi alrededor
hay que mirar en qué porcentaje es que yo no conecto. Si hay 10 personas alrededor de mí, yo no quiero saber de ninguna, pues ahí ya no es normal. Pero si de esas 10, y ahí todas tienen conflictos, pero por ahí me relaciono con una o dos y todos estamos de acuerdo con que es que los otros son muy conflictivos, pues hasta así. Pero sentir que yo no conecto a pesar de mi esfuerzo, a pesar de que me brindan las oportunidades, porque uno a veces dice, ay no, esa persona no, pero y es tan linda conmigo, ay, pero yo no quiero. Eso es de atender, ¿sí? Por lo menos es un síntoma que hay que atender, Anita. Edward nos dice, el aislarse, no compartir con amigos o familiares, diría alimentar estos trastornos. Claro, porque es que cuando vamos a la terapia, lo primero que hacemos nosotros es ayudar a que todos estos hábitos que son funcionales y neuroprotectores de toda la salud cognitiva, o sea, todo lo que involucra el cerebro, deben activarse para sacar a la persona de un entorno que es frustración quizá, y solo se dedica a estar aislado todo el día y lo otro lo abandonó, pues el cerebro solo está ahí dando dolor a una sola cosa, lo que le preocupa. O todo el día en el teléfono, jugando, viendo temas paranormales, de conflictos, de problemas, pues eso está haciendo una lesión al cerebro, y más si son los adolescentes o los niños. Bueno, entonces vamos a tratar de reducir el estigma de que yo me puedo enfermar, sí, todos, desde María Eugenia en adelante, todos nos podemos enfermar. Entonces es revisar qué tipo de cosas son diferentes en mi actuar, en mi comportamiento, y con ellas pues yo lo voy a cambiar. Y por supuesto hay que tener en cuenta que casi siempre, ¿no?, cuando tenemos ansiedad tenemos depresión, casi siempre. A veces están las dos y prevalece una más que la otra. Entonces tiene un trastorno ansioso pero tiene más depresión, o tiene un estado anímico depresivo pero tiene más ansiedad. Entonces eso es de cuidar. A ver qué nos dice Edward. Amor propio cambia y mejora todo. Claro, la autoestima, cuando nosotros tenemos esperanza y ganas de hacer las cosas, es diferente. Vamos a revisar entonces esa prevalencia en cuanto a género. Entonces, ¿quiénes se enferman más? ¿Los hombres o las mujeres? Revisemos. Prevalencia. Según estudios, las mujeres tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los hombres de experimentar trastornos de ansiedad a lo largo de sus vidas. Sin embargo, los hombres también pueden verse afectados significativamente por la ansiedad, especialmente en trastornos específicos como el trastorno de ansiedad social. La prevalencia varía según el tipo de trastorno de ansiedad, con algunos como el trastorno de ansiedad generalizada, TAC, y los trastornos de pánico mostrando diferencias entre hombres y mujeres. Edades de afectación. La ansiedad puede comenzar en cualquier etapa de la vida, pero a menudo se desarrolla en la infancia, adolescencia o adultos jóvenes. Tienden a tener un inicio temprano con una edad media de inicio alrededor de los 11 años. Bueno, y los adultos mayores, vimos la manera como, digamos, se da inicio a estos trastornos y las edades, y se presenta mucho en los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque los adolescentes son la edad inicial, la infancia y la adolescencia o el adulto joven de enfermarse. Entonces, por eso no, digamos, no es que nosotros evitemos que podamos quitar eso y que es ahora por novedad, no, lo que pasa es que ahora conocemos más que se pueden enfermar y hay unos estímulos o razones que nos alimentan de afuera más y nos ayuda a desarrollar el trastorno, como por ejemplo el abuso de las conexiones digitales o bueno, muchas otras cosas, pero entonces atentos a esa edad para atenderlo a tiempo. Cuando un niño, por ejemplo, presenta este tipo de cosas a los 7 años,
estamos hablando que hay que atenderlo de una vez, porque si no a los 14 años vamos a tener una depresión, una patología ya con ideación suicida. Y si no la atendemos ahí, vamos a tener una depresión mayor a los 30, 25 a 30 años fuerte. Vamos a ayudarles mejor y atender todo a tiempo, porque esto puede pasar en una edad y esto no es que se va para siempre, por allá puede aparecer. Entonces, ¿por qué? Porque hay eventos, por ejemplo, como los que vamos a considerar. Perdón, aquí leemos a Laura. ¿Qué tan bueno es el medicamento psiquiátrico? Buenísima pregunta, ya les voy a decir, y aquí vamos en este punto. El trauma, ¿sí? El trauma son eventos que ocurren a través de la vida y que nos dejan una huella, un dolor, un sufrimiento que de momento nosotros nos podemos enfermar, no la atendemos, de pronto nos recuperamos, pero cuando nos viene otra situación podemos estar haciendo un cúmulo de eventos muy importantes, y los eventos traumáticos pueden ser directos, como por ejemplo un abuso sexual de niños o de adolescentes o en cualquier edad. Si es un evento, una lesión, un maltrato, una crianza dura. Interpersonales, cuando por ejemplo en tema de amigos, colegio, bueno, otros eventos que puedan ocurrir ahí, y otros que son acumulativos, que son a través de la vida. O sea, me pasó una y otra cosa, como uno tiene pacientes a veces que llegan con unas historias tan dolorosas, 4, 5, 6 eventos duros de familia, asesinatos, exposiciones a cosas demasiado difíciles, o puedo tener una sola en mi vida, una crianza dura, un abandono, un abuso sexual. Eso me implica a mí tener una historia de trauma difícil, y ese es uno de los desencadenantes que se guarda a través del tiempo, y en algún momento cuando yo presento un estrés muy alto, viene como el recuerdo, como que se toca una huella que yo ya tengo en el cerebro, y esa acumulación hace que yo desarrolle nuevamente el trastorno. Ya les digo cómo se llama ese. Entonces, para Laura, inicialmente, cuando yo tengo un trauma, lo primero que me viene es un evento que sea traumático para mí, o doloroso, o alguna cosa que altere mi vida. Lo primero que me puede venir a mí ahí es un trastorno mixto de ansiedad y depresión que tengo que cuidar. Suena difícil, es lo más simple que le puede pasar a una persona. Un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Y si no se lo atendió, puede ser que al cabo de unas semanas esté presentando un trastorno de pánico. Y el trastorno de pánico, les decía, es horroroso. Horroroso, difícil, de mucho miedo, y de un momento a otro la persona está bien y entra en el episodio y es bastante fuerte. Y cuando esos, digamos que se recupera, pero la persona se recuperó en su química cerebral, pero no se hizo terapia, no procesó, no gestionó su dolor y su trauma, con el tiempo vuelve y aparece. Y ante un evento estresante de futuro, vuelve y aparece. Y eso es lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que viene con el cúmulo de experiencias de vida. Entonces, para Laura, cuando yo estoy con esto, requiero una medicación. ¿Qué tan bueno es? Es lo mejor que podemos hacer, porque rápidamente nosotros organizamos esa neuroquímica, y lo que nos ayuda es a salir rápidamente y arrancamos la terapia. Solo medicamento no nos sirve, no se les olvide, medicamento y terapia. A veces sí nos sirve solo terapia, depende pues la lesión tan importante que tengamos, el trauma que tengamos, ¿de acuerdo? Pero el medicamento sí es bueno, no le tengan miedo. Hoy hay medicamentos de última generación donde las personas pues pueden hacer uso de medicamentos que fácilmente se pueden desmontar y no generan adicción. Vamos a revisar entonces por qué es importante hacernos el tratamiento completo, Laura, tanto la terapia como la medicación, y de manera temprana. Importancia del tratamiento temprano. Es crucial abordar el trauma y sus efectos emocionales de manera temprana. La intervención temprana puede ayudar a prevenir o mitigar el desarrollo de trastornos más graves como el TAC y la depresión crónica. Tratamiento y manejo. El tratamiento del trauma a menudo incluye terapia especializada, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, o la terapia de exposición, así como el apoyo emocional y, en algunos casos, medicación bajo supervisión médica. En conclusión, el trauma puede tener consecuencias significativas para la salud mental,
incluyendo la posibilidad de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. El manejo adecuado y la atención temprana son fundamentales para mitigar estos efectos a largo plazo y promover la recuperación emocional y psicológica. Bueno, y finalmente no olvidemos que los tratamientos deben ser completos. La persona va a terapia y medio se siente ya un poquito estable y no vuelve. O se toman el medicamento y tan pronto empiezan a sentirse mejor, lo suspenden. No hagan eso, porque apenas el organismo, nuestro cerebro, que es el que manda todo eso, se está organizando. Y si nosotros le suspendemos tanto la terapia como el medicamento, vamos a tener recaídas más fuertes y los medicamentos ya no nos van a servir, y a veces los maneja solo psicología clínica, pero después de que la persona recae y nos viene ya muy enferma, ya hay que remitir a psiquiatría. Entonces, por eso los tratamientos son completos, juiciosamente. Si a mí me dicen que debo ir semanalmente, voy semanalmente. Si me dicen que cada mes, el que determina es el profesional. Entonces, atentos. Por favor, a cada indicación y a cada síntoma es mejor hacer una parte preventiva, como cuando nos tomamos exámenes de sangre, vamos a revisarnos a ver qué tenemos recurrentemente y cuidar la salud mental. Recuerden que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.